Buenos días, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Eh, es bueno poder reunirnos una vez más a través de internet y poder compartir la palabra del Señor con ustedes y que podamos crecer en el Señor. Amén. Le invito a que pueda buscar en su Biblia en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 13. Amén. Si lo tiene, le invito a que lo leamos juntos. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias también, Señor, por tu palabra, porque tú bendices, Señor, tu palabra y esta palabra se hace viva en nosotros, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana para que pueda transformar nuestras vidas, Señor, a tu imagen, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. eh, Acabamos de leer este texto de Mateo 5, donde nos habla de sal, de ser sal, sal de la tierra y de ser luz del mundo. Encontramos que en esta porción, nosotros, Jesús hace en cierta manera un desafío a sus discípulos para que sean como la sal que, que no debe desvanecerse, sino que debe salar. La función de la sal tiene varias funciones, pero una de ellas es dar sabor, condimentar. Otra es preservar. Y eso es lo que nosotros, o sus discípulos, hacen en la tierra, es preservar, tratar de que lo que está corrompido no se corrompa, sino se pueda restaurar o preservar, volver, traer a la vida, sabemos que es parte de nuestra misión también. Eh, pero si esta sal se desvanece, entonces, ¿con qué se va a salar? ¿Quién va a hacer eso que la iglesia debe hacer? ¿Ya no sirve? Para nada. Nosotros somos la luz del mundo, nos dice, y esta luz no se puede esconder. De la misma manera, nosotros debemos reconocer que primero Jesucristo es la luz y Jesucristo está en nosotros y por eso nosotros también somos luz al mundo, porque la luz de Cristo brilla en nosotros. Y, y, y lo impactante, impactante no es, perdón, no nos dice de nuevo, y si la luz no alumbra, porque la luz es imposible que no alumbre, o hay luz o no hay luz. Entonces nos dice que esa luz no se puede esconder, no se puede poner por debajo de la mesa para que nadie la vea, para que no alumbre, sino que esa luz debe ponerse en alto para que pueda alumbrar. Entonces nos da esta visión de los discípulos de Él, nosotros como discípulos de Jesús, que debemos ser como sal y como luz. Y, y nosotros debemos entender que la iglesia tiene que ser un puente de restauración de la humanidad a través de Jesucristo en la iglesia. Entonces, si nosotros entendemos que nuestra labor aquí es como de ser un puente de restauración para el mundo, entonces no podemos quedar indiferentes a alguna responsabilidad, a un desafío que tenemos como iglesia. Dios quiere que seamos diferentes. Dios quiere que esa diferencia se note. Dios quiere que haya algo que tenga la iglesia, que debe tener la iglesia y cada discípulo de Jesús, que sea un sello característico de todos sus discípulos. Y recordemos que a los discípulos, los primeros discípulos de Jesús, los identificaban fácilmente y los comenzaron a llamar cristianos porque en cierta medida, no en lo físico, pero sí en lo que decían y en lo que hacían, eran como Jesús, eran como el Cristo que ellos predicaban y que ellos y vivían las cosas que predicaban también. Hoy no puede ser diferente.
hoy no podemos evadir este desafío, no podemos evadir esta responsabilidad que el Señor ha dejado a sus discípulos. Y esto solamente es posible si es que Jesús es el centro de la iglesia. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo la iglesia o cómo nosotros, cada uno de nosotros, puede ser influencia en el mundo? Porque sabemos que podemos ser influenciados por el mundo, podemos ser influenciados por todo los pensamientos, ideologías y un montón de cosas que podrían estar dando vuelta en el ambiente y ser de influencia a los cristianos. Pero el Señor nos pide que sea al revés, que nosotros no nos amoldemos a eso, sino que los demás puedan convertirse a Cristo y no nosotros al mundo. Por lo tanto, es importante hacernos esta pregunta: ¿cómo ser de influencia en el mundo? Y algo que he llegado a creer durante y a darme cuenta en estos días es que debemos comprometernos con nuestra responsabilidad de ser por lo menos tres cosas. Hay varias cosas, pero hoy les quiero hablar solamente de tres. Tres compromisos que debemos asumir y, y responsabilidades de cómo debemos ser. En la Biblia, en el Nuevo Testamento se nos habla se mencionan tres responsabilidades. Y una de ellas tiene que ver con el compromiso de comprometernos, valga la redundancia, con la persona de Jesús y el ser como ramas. ¿Qué es esto de ser como ramas? Las ramas están en un árbol y están idealmente en un árbol de fruto, para dar fruto. Y en Juan 15:5 nos dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas o los pámpanos. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Esto es lo primero que debemos comprender, que nosotros somos como ramas para llevar fruto. Y separados del Señor, esa rama jamás va a llevar un fruto. Es por eso que nos debemos comprometer con quién es Jesús, quién es Jesucristo. ¿Qué significa el hecho de que le digamos Señor? Que sea nuestro Salvador. ¿Qué significa el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz por nosotros? ¿Qué alcance tiene todo eso? ¿Cuál es la obra de Jesucristo en ese momento, en ese lugar? ¿Qué significa todo eso? A lo mejor llevamos un buen tiempo en la iglesia y lo tenemos claro, pero tal vez llevamos poco tiempo o estamos recién conociendo al Señor o conociendo de todo esto y no sabemos mucho acerca de esto. Lo importante en este momento no es qué tanto sepamos, sino cuán profundo es nuestro compromiso con esa verdad, con lo que sabemos. Por supuesto que podemos llegar a saber más. Si sabemos poco o consideramos que hemos llegado a conocer poco aún, podemos conocer más a profundidad estudiando la palabra del Señor, donde se revela el, el carácter de Jesucristo, la vida de Jesucristo, el ministerio de Jesús. Podemos conocer a través de la Biblia a Dios. Y, y debemos pensar cuando nosotros estamos comprometidos con Jesús y somos como una rama, pero una rama que no se arranca del árbol, que no se cae del árbol, que no se suelta del árbol cuando quiere, sino que está firme en el árbol. Las ramas, de hecho, no deberían soltarse por sí solas. Cuando están débiles, podrían llegar a caerse. Pero nosotros debemos estar firmes en el Señor, firmes en Cristo, para dar fruto. Porque estando lejos del Señor no vamos a dar fruto. Estos frutos son los cambios que la obra del Espíritu Santo provoca en nosotros. El cambio que ocurre en nuestras vidas se produce desde el interior hacia afuera, pero no es nuestra obra. O sea, nosotros comenzamos a creer
Y esta creencia, esta fe que se desarrolla en nosotros, comienza a provocar cambios en nuestro estilo de vida, cambios en nuestros hábitos, cambios en nuestra forma de pensar primero y luego en nuestra forma de hacer, de vivir. Es por eso que va de adentro hacia afuera, pero no es nuestra obra, no es algo que yo puedo lograr con mi esfuerzo, no es algo que yo puedo decir de un día para otro, ya, nunca más voy a hacer esto y nunca más lo hago, sino que es algo que viene de una ayuda externa a nosotros. Por eso cuando alguien nos dice, las respuestas están en ti, no crean eso. Porque la Biblia nos dice que nosotros no podemos librarnos a nosotros mismos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Tuvo que venir Jesús y la obra de Jesucristo en la cruz es la que nos santifica, la que nos salva, la que nos redime. Y es por eso que no es nuestra obra, sino es la obra del Espíritu Santo, que ya no es no es alguien externo, sino que Él viene a habitar en nosotros y ahora, en este sentido, la obra del Espíritu Santo o la transformación que se provoca en nosotros, sí es de adentro hacia afuera, pero desde el Espíritu Santo en nosotros hacia afuera. ¿Y por qué digo hacia afuera? Porque esto comienza a notarse, hay cambios, nuestra vida es transformada, creemos y actuamos de acuerdo a lo que creemos. Por eso nuestras acciones comienzan a cambiar, porque la fe se desarrolla en nosotros. Somos una nueva criatura. ¿Y qué nos dice 2 Corintios 5:17? Que las cosas viejas pasaron. Amén. Pero todas las cosas son hechas nuevas, porque somos una nueva creación. El Señor recrea nuestras vidas, vuelve a ser algo nuevo y distinto, somos nacidos del Espíritu. Y comienza a provocar estos cambios en nosotros. Y nuestra mentalidad, nuestra naturaleza inclinada hacia el pecado, comienza a ser transformada. Comenzamos a buscar las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, luego de estos cambios nosotros debemos permanecer en Jesús. Efesios 5:8 nos dice que en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Y por eso debemos andar como hijos de luz. Debemos permanecer en Jesús, andar como Él anduvo, andar en la luz, andar según la palabra del Señor. No hay condenación para los que están en Cristo, los que andan en el Espíritu. Romanos 8:1 nos dice esto. Y 1 Corintios 1:2 nos dice que somos santificados en Cristo y llamados a ser santos. Entonces nos damos cuenta de que el estar en Cristo implica un montón de cosas. Somos nueva creación y debemos permanecer en Él. Ya no andamos en tinieblas, sino que en la luz. No hay condenación para los que están en Cristo, los que andan en el Espíritu, y que además somos llamados a ser santos. Esta transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros es lo que llamamos los frutos. Comenzamos a dar frutos. Y debemos comportarnos como ramas, unas buenas ramas, bien nutridas, que están firmes al árbol, para dar el fruto que se espera que demos. En segundo lugar, somos llamados a ser testigos. Debemos comprometernos con el mensaje de Jesús. ¿Qué hace un testigo? Un testigo primero conoce algo y luego testifica. Es imposible que un testigo testifique algo que no ha visto, algo que no conoce, algo de lo que, no sé, algo que va a inventar. Eso, si alguien inventa un testimonio, ¿qué estaría haciendo? Un falso testigo. Y en cualquier jurado inmediatamente se identifica y se descarta. Es por eso que nosotros debemos conocer
para testificar. ¿Qué es lo que nos dice Isaías 43:10? Nos dice, pero tú, mi testigo, oh Israel, dice el Señor, tú eres mi siervo, tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Qué tremenda esta palabra. Nos dice que el pueblo de Israel fue escogido para conocerlo, para creer en Él y comprender que solo Él es Dios. Nosotros somos este Israel espiritual, ¿cierto? Y podemos también tomar esta palabra y aplicarla a nuestras vidas, que también fuimos escogidos. Fuimos escogidos para conocer al Señor, para creer en Él, y que en Él encontremos salvación y que podamos comprender que solo en Él hay salvación y que solo Él es Dios. Y no hay más y nunca lo habrá. No podemos testificar de lo que no conocemos, ¿cierto? Y de ahí viene esta necesidad de tener un encuentro con el Señor y una relación personal con Jesús. ¿Qué es esto? Es poder o es aprender a no depender de las relaciones de otros en cuanto a la vida espiritual. Cada uno tiene una relación personal con Dios. Si bien es cierto, hay una relación de comunidad en la iglesia, cada uno también debe cultivar esta relación con Dios, relación personal, de ir delante de Dios y presentar su vida delante del Señor, presentar sus ansiedades, sus problemas, orar, mantener una vida de oración, mantener una vida de comunión. Y todo esto nos lleva también a ir creciendo en Él y que lo podamos conocer más también. Una vida de lectura de la palabra del Señor, de estudio de la Biblia. Y esto nos va a llevar, como decía recién, a un crecimiento. Es por eso que para testificar debemos conocer. Si aún no conocemos al Señor, no conocemos a ese Jesús del que escuchamos tanto, yo le invito a que pueda tomar su Biblia, pueda poner atención a cada prédica, pueda aprovechar cada instancia donde se habla del Señor Jesús y pueda llegar a, a rendir su corazón a Él y pueda entregar su vida y sentir, y no solamente sentir, sino recibir la confirmación del Espíritu Santo de que es un hijo de Dios. Segunda de Pedro 1:16 nos dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Aquí el apóstol nos dice que él no habló cosas que escuchó por ahí, cosas que se inventaron, cosas que se decían que pudieran haber pasado, sino que hablaban lo que ellos habían visto. Ellos fueron testigos oculares de los hechos. Ellos vieron a Jesús resucitado, ellos vieron a Jesús ascendiendo, ellos vieron a Jesús en su ministerio, con los milagros y todo lo que pasó en que nosotros hoy lo leemos y lo creemos por fe. Ellos lo vieron. Y no solamente lo vieron, sino que lo volvieron a contar a las personas que también lo habían visto. Imagínense si yo sé que todas las personas de una ciudad vieron lo mismo que yo y yo cuento algo distinto. Sería inmediatamente criticado y me habrían dicho inmediatamente, no, esto no fue así. El mensaje de los discípulos no hubiera tenido este fruto. Por lo tanto, el mensaje que ellos predicaron como testigos oculares fue recibido, porque los demás también lo vieron. Y estaban todos de acuerdo que así ocurrieron las cosas. Y es por eso que nosotros creemos en este mensaje. Y nosotros también debemos tener una experiencia personal con el Señor. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Qué es lo que podemos testificar como un testimonio propio, personal? ¿Cuál ha sido la transformación en tu vida? Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La obra del Espíritu Santo nos capacita para llevar su mensaje. El Espíritu Santo viene a habitar en nosotros,
nos da esa llenura, ese poder, ese fuego del Espíritu Santo para nosotros predicar el mensaje de salvación, para poder llevar el Evangelio de Jesucristo a aquellos que aún no lo han escuchado. Y de ahí es que nosotros podemos ser testigos efectivos y poder lograr que el Espíritu Santo haga esa misma obra que ocurre en nosotros, la haga en otros. Debemos ser testigos y comprometernos con el mensaje de Jesús. En tercer lugar, dice la palabra que también debemos ser embajadores. ¿Qué es un embajador? Representa a alguien en otro lugar. Y esto nos obliga a estar también comprometidos con la misión de Jesús. En 2 Corintios 5:20 nos dice, así que somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Otra versión dice, reconciliados con Dios, ¿cierto? Y esto es lo que nosotros somos, reconciliadores. Somos reconciliadores. ¿Y qué hace un reconciliador? Construye puentes entre una parte y otra, entre aquellos que fallaron a un trato, por decirlo así, fallaron en el cumplimiento de un contrato, viéndolo de un lado más un poco legal, y reconciliar esas partes, lograr un acuerdo, ¿ok? Tú fallaste, tienes que hacer esto para que se condone una deuda, no lo sé. Y aquí ocurre lo mismo. Nosotros teníamos una deuda con Dios por el pecado que hemos cometido. Todos hemos pecado. Y por lo tanto estamos, como dice su palabra, destituidos de la gloria de Dios. Estamos apartados de Dios. Y no hay nada que podamos hacer que nos vuelva a unir a Él, no por nuestros méritos. Por lo tanto, cuando viene Jesús y Él como un sacrificio perfecto se presenta y se ofrece a sí mismo como ese sacrificio que fue tomado en la cruz, entonces recién ese sacrificio perfecto el Padre lo aprueba. Y todos los que creemos en Jesucristo y nos aferramos de Él en fe, también ese sacrificio cubre nuestras transgresiones, nuestras deudas delante del Señor y quedamos libres. Esto es la redención, aquel que paga el precio por otro, aquel que compra la deuda del otro. Y esto es lo que ocurre, que Jesucristo viene a reconciliar al hombre con Dios. El hombre había fallado, no es que Dios había fallado, que el hombre había roto la relación que tenía con su creador. Y nosotros como iglesia, que ya hemos sido reconciliados con Dios, ahora nos toca construir relaciones, construir puentes entre el mundo que aún no lo conoce y Dios. Somos también representantes de la cultura de origen. ¿Cuál es nuestra cultura de origen? ¿Cómo es eso? Un embajador es alguien que representa a un país dentro de otro país. Y nosotros debemos recordar, y esto es lo que nos dice la palabra también, que tenemos una doble ciudadanía, ¿cierto? Somos ciudadanos del cielo, ciudadanos del reino de Dios. Entonces, representamos a nuestra ciudadanía primera, al cielo. Representamos el reino de Dios aquí. Y por eso representamos y traemos y promovemos la cultura del reino de Dios, la cultura de Dios. El reino de los cielos no es algo que hoy día, en este tiempo, nosotros vamos a conquistar naciones en un tema político, ni vamos a tener presidentes cristianos. No me refiero a eso. Recordemos que esto fue el error en que cayeron también los judíos en el tiempo de Jesús. Querían que Jesús los libertara de los romanos. Dijeron, aquí nos salvamos, tenemos nuestro libertador, el reino de los cielos se ha acercado, amén, que usted sea el rey entonces ahora, y vámonos en contra de los romanos. Jesús le hizo el quite a todo eso. Todavía ese momento, ese tiempo no ha llegado.
Y no es ahora tampoco, sino en su segunda venida. Y es por eso que el reino de Dios es en cada uno de nosotros. Es un reino espiritual. Es un reino espiritual. Dios reinando en nuestra vida. Y que eso se pueda reflejar en todo lo que hacemos. Ese es el reino de Dios. ¿Está reinando Dios en tu vida? ¿Cuánto del reino de Dios hay en ti hoy? ¿Ha habido un crecimiento desde el primer día que escuchaste su palabra hasta hoy? ¿A cuántos o con cuántos has compartido este mensaje de reconciliación? ¿Estamos construyendo puentes? ¿Estamos construyendo relaciones? Amén. Somos una nueva creación y eso debe reflejarse hacia los demás, en especial con aquellos que no conocen a Dios, para que lo conozcan a través de nosotros. Y también somos embajadores para representar a Jesús y volviendo un poco atrás, para decir que representamos a Jesús debemos conocerlo. No podemos hablar de alguien que no conocemos. Si no, estaríamos solo con ideas de lo que podría ser, hablando acerca de. Pero la verdad es que debemos reconocer estas tres cosas. El Señor nos llama a ser como ramas para comprometernos con su persona, con el Señor Jesucristo, y lo que implica que Él sea quien dijo que era. Dios, hecho carne. También debemos comprometernos con el mensaje de Jesús y ser sus testigos. Debemos comprometernos también con la misión de Jesús y ser embajadores. Tu vida y la mía tienen un propósito en Cristo. Y el cumplimiento de ese propósito es el que nos da plenitud. El Señor nos llamó para vivir una vida abundante. Una vida de cuyo interior correrían ríos de agua viva. Y ese fluir de vida es el que Dios quiere que se produzca en nosotros, a través de Él, a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y es por eso que esto va a ocurrir en la medida que nosotros cumplamos este propósito que tenemos en Cristo. Para tener una vida plena debemos vivir conforme a su voluntad. Comprometámonos con Jesús. Seamos sal y luz en el mundo. Mostremos la obra que Dios está haciendo en nosotros, en todo lugar, en todo momento, más allá de las circunstancias, más allá de todo lo que podamos estar viviendo. Seamos hijos de luz. Yo le invito a que hagamos una oración en este momento para que podamos hacer este compromiso con el Señor, de decirle a Dios, tal vez no he estado haciendo mi mayor esfuerzo y quiero hacerlo. Y esta es la invitación, este es el desafío que el Señor nos plantea en esta mañana. Que nos comprometamos realmente con Jesús. Si aún no lo hemos hecho, hagamos este compromiso con Él, de vivir la vida que Él quiere que vivamos, de cumplir ese propósito y darnos plenitud. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Le invito a que hagamos esta oración juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, porque tú estás en medio nuestro. Gracias, Dios, porque tú nos enseñas, Señor, a través de tu palabra, que pides de nosotros compromiso, que tú pides, Señor, que nos involucremos aún más con tu plan, con tu propósito, Señor. Padre, sabemos que en ti hay plenitud de vida. Sabemos que en ti hay esa llenura única que solo tú puedes dar, ese sentido de vida, ese propósito para vivir, Señor. Hoy hacemos este compromiso, Señor, contigo mismo, con tu palabra, con tu misión, para poder, Señor, andar conforme a tu voluntad, para poder dar frutos agradables de salvación,
para que podamos reconciliar al mundo contigo. Y en el nombre de Jesús te pedimos que tú muevas tu mano poderosa, Señor, para que este propósito se cumpla en nosotros. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu, para que podamos ser fieles a tu palabra, ser fieles a tu persona y a tu misión. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amén. Una vez más quiero invitarte que si es primera vez o estás viendo tal vez desde hace poco nuestras reuniones en línea, te invito a que nos puedas escribir para comunicarte con nosotros y conversemos. Mando también un saludo a todos los hermanos que regularmente están conectados, a toda la familia Agua Viva. Durante este mes de septiembre vamos a tener varias cosas preparadas. Vamos a celebrar el mes de la Biblia, así que le invito a que esté conectado y atento y se prepare para lo que el Señor tiene desde ya servido. Así que le invito a seguir conectados y nos vemos en una próxima oportunidad. El Señor les bendiga.